¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio del show de Alex.tv. Este episodio es del 20 de junio, el 2025 es un viernes y hoy es un episodio de los temas que me encantan. Escucha a tus guías, te están hablando a ti. Este episodio va de la mano de esta noción, de esta idea, de este concepto que tenemos ángeles y guías que constantemente nos están buscando. Sí, estoy totalmente de acuerdo. A mí me gusta llamarle más guías que ángeles y voy a explicar el por qué. Porque siento que ángeles se les da un concepto divino, un concepto apegado a las religiones de que son seres superiores que vienen y por alguna razón nosotros somos especiales de que vienen exactamente a nosotros, ¿verdad? Y nos están hablando a nosotros en vez de hablarle al vecino. Y aquí es donde tal vez algunos se van a molestar con mi posición o así, pero yo creo que tenemos guías y estas guías están lideradas por nuestro yo superior o nuestro yo ascendido y en esencia estas guías son típicamente parte de los lineajes universales que hemos tenido, no solo aquí en la Tierra. Puede haber de aquí en la Tierra, de hecho es muy común que haya de vidas pasadas o de algunas situaciones así, pero también puede haber o debe de haber o es muy común que haya en este grupo de guías, digamos, seres con los que hemos tenido contacto, familia, amigos o simple contacto en otras experiencias, en otras dimensiones, en otras densidades, en otras galaxias, en otros tiempos. Entonces, lo hermoso de todo esto es que en esencia, tus guías te están hablando para guiarte, como la palabra dice, perdón la redundancia, guiarte en el camino y hacer que te escuches a ti mismo a través de ellos. Es algo tal vez un poco complejo de explicar, pero estoy totalmente convencido que nuestros guías es el soporte del universo a nuestra experiencia, es parte de muchas cosas que tenemos en esta experiencia que no accedemos típicamente, como el sueño, y ya tuve muchos episodios tocando el sueño, el fascinante mundo del sueño. Es una herramienta que todos tenemos. Si nos ponemos a ver, todos, la mayoría de las noches, si acaso puede saltar una o dos noches, yo lo entiendo, por trabajo, por diversión, por escuela, yo lo entiendo. Típicamente, el 99% de las veces, todas las noches, o si duermes durante el día o como sea, tienes acceso al mundo del sueño y es un regalo universal. Bueno, tu grupo de soporte de guías, los mensajes del universo, en pocas palabras, estos mensajes universales que te están llegando, es parte del soporte del universo que te está guiando, que te está ayudando en el sentido de colaborando a que tú traverses, que tú transites, es la palabra correcta, hay una palabra de inglés, transverse, transites esta realidad de la mejor manera, sabiéndote que estás soportado, apoyado, que estás en contacto con todo este equipo de soporte que quiere tener contacto contigo. Hay otro elemento de las guías que está relacionado a familiares trascendidos. Constantemente se me ha comentado es que trascendió mi mamá, mi papá, trascendió un familiar, trascendió un amigo. Y mi respuesta es estamos eternamente conectados. A esto me refiero. Nos estamos mandando mensajes todo el tiempo. El mensaje que yo no, no sugiero es el mensaje de que no puedo seguir sin ti, te fuiste, te extraño demasiado. Es un mensaje de apego que puede causar, especialmente si tu ser querido aún no supera esta experiencia que tuvo y está en el concepto de que es un ser desencarnado que está pegado a su realidad y tal vez ni siquiera sepa que trascendió, si a ese nivel, escucha estos mensajes de ti y puede inclusive evitarle que siga con su camino que tiene que seguir. Pero si este ser sigue con su camino y reencarnó, o se fue a otro sistema, o está en otra dimensión, o está en algún lugar del universo, porque en algún lugar está, estos mensajes tuyos le están llegando a él y suyos te están llegando a ti y así continuamente. Este es el sistema de soporte. Es como si fuera un chat universal, pero no de todos con todos, sino es personal, sí. Y entonces a mí me llegan los mensajes de, por ejemplo, mis amigos de los Aviones Azules, que sé, y hace poco escuché un episodio de alguien que los denostó y les llamó demonios. Está bien, es su opinión, se vale. Por suerte, sé que no es la verdad, pero esta persona puede, definitivamente, está en todo su derecho de tener su opinión. Amigos
Urma, que algunos ya han platicado, que también ellos han recibido información que son Urma, que son raza felina, raza así como leones muy altos, estilo humanoide, y algunos otros. Y sí, mi linaje humano, que es muy vasto, igual que la gran mayoría de los humanos actualmente en la Tierra, yo sostengo la idea que siento que la gran mayoría de los que estamos aquí somos almas viejas con experiencia, porque por eso se nos mandó a esta prueba, que en ocasiones puede ser un poco difícil, claro que sí, claro que sí. Y fíjense qué bonito, qué hermoso que el universo proporciona este sistema, que tus guías, que tus amigos estén constantemente hablando. Vamos a ver un video de soporte. Este lo obtuve de X, antes llamado Twitter. Ahí pongo la liga en la descripción del video. El video original de 2 minutos está en inglés. Yo lo traduje al español por medio de, lo doblé al español, si quieren llamarlo así, por medio de la tecnología de HeyGen. Y hizo un excelente trabajo porque explica muy bien, hasta se ve hasta natural cómo el muchacho habla, de una manera muy pacífica, muy tranquila. Por eso me gustó. Tal vez el contexto del mensaje no hay mucho detalle, no hay mucha información. Me encantó la tranquilidad del muchacho. Me encantó esa parte, cómo dice que nuestras guías nos están hablando todo el tiempo y él pregunta, ¿los estás escuchando? Vamos a ver el video de soporte y les daré mis comentarios finales de este corto episodio de viernes. Escucha a tus guías, te están hablando a ti. ¿Has comenzado a verlos ya? Los números de Ángel, las sincronicidades. ¿Has comenzado a notar que tus guías espirituales están tratando de comunicarse contigo de maneras no tan sutiles? No es solo que estés notando estas cosas al azar de la nada. No son coincidencias. No es una coincidencia. Las coincidencias no existen. Es por una razón, y lo más probable es que sean tus guías espirituales tratando de comunicarse contigo. Y te recomiendo encarecidamente que te sintonices con ello, incluso solo diciendo gracias, te veo, o simplemente diciendo gracias en general. Eso es todo lo que se necesita. Y comenzarás a verlos cada vez más. Y cuanto más agradezcas por ellos, más comenzarás a escuchar realmente a tus guías hablándote. Es algo hermoso. Es hermoso. Los veo en todas partes, especialmente ahora que soy consciente de ellos. Están en todas partes. Están hablando constantemente. Constantemente. Solo tienes que escuchar. Paz y amor. Espero que tengas un buen día. Pues excelente el mensaje del chico, me encantó, me salió de repente en mi timeline, en mi algoritmo, llamémoslo así, de X. Yo no lo seguía a él, pero X maneja una opción en que te salen mensajes o tweets que en esencia sienten que tuvieron tu interés, parecido a YouTube, que tampoco no es exclusivo a los canales que estás suscrito, sino en ocasiones te dan otros videos y sí me han traído muy buenas cosas. Excelente el mensaje y me encantó al final que te desea buen día y todo. O sea, un mensaje armónico, amoroso y totalmente de acuerdo con lo que dice él. Simplemente escúchalos, simplemente agradece. Simplemente pide tener contacto con ellos. Este contacto, quiero aclarar, no es explícito. O sea, sí, algunas, quiero aclarar, cuando logras ya una elevación y un contacto más avanzado, se empieza a dar explícito y hay visualizaciones y cosas así. Pero empieza este contacto por números, sí. Empiezas a ver el mismo número. Y ya sé que hay unos muy conocidos como el 1111, el 333. Sí, pero hay otros números, ¿eh? Yo empecé de repente a ver un número muy particular, muy especial para mí. Lo tuve que investigar y el mensaje era, tranquilo, tranquilo, todo va a salir, todo va a salir. Y era por situaciones que estaba bajo una fuerte presión financiera y yo constantemente veía ese número y era un mensaje en mi día, estoy totalmente seguro.
que todo va a salir. Tampoco te tienes que preocupar y agobiar tanto. Otras situaciones pueden ir manejando y ver un anuncio panorámico, pueden ver algo en televisión y un anuncio durante la televisión o una conversación en la serie o película que están viendo. Si sienten que les está hablando a ustedes, les está hablando a ustedes. Y en su mensaje de sus guías es muy común también lo que se les conoce como conversaciones de segunda mano en, por ejemplo, restaurantes, aeropuertos, convenciones, etcétera, que ustedes de repente ya no pueden estar solos, pueden estar con su teléfono móvil, etcétera, y empiezan a escuchar otra conversación que también parece que les está dando un mensaje, que tal vez el mensaje es de tranquilidad, de paz, el mensaje es deja pasar esa situación, lo que sea. Así operan las señales del universo, porque como no estás todavía al nivel, y no que sea algo bueno o malo, sino es muy difícil estar al nivel de tener conversaciones explícitas con tus guías, es algo que yo personalmente estoy intentando y no estoy ni siquiera cerca y no sé ni siquiera si en esta vida me va a dar para alcanzar el nivel de desarrollo de ese don que todos tenemos para hablar con nuestras guías de manera, así como hablamos con cualquier ser humano. Sí, pero ese don se tiene que desarrollar. Entonces, gente que dice que hablo con mis ángeles, hablo con mis guías, que insisto, a mí no me gusta usar la palabra ángeles por la connotación, pero no es que sean buenos o malos, que los guías son tu sistema de soporte del universo y pues qué mejor de darte con los que has tenido contacto. Una vez que tú tengas un contacto explícito, tú vas a ver perfectamente dónde viene la conexión, perfectamente. Algunos han sido tus parejas en otras vidas, esposos, esposas, hermanos, hijos, amigos, o simplemente has tenido que ver, por ejemplo, si eras parte de los URMA, pues un guía URMA se puede acercar contigo y tener contacto contigo. Muchas otras veces son fractales tuyos, que significa que eres tú mismo en otra dimensión, no una dimensión diferente y no necesariamente superior. También puedes saber tener fractales en dimensiones inferiores, que son otras versiones de ti que no, ahora estás más evolucionado de cierta manera. Pero también te pueden traer mensajes, también te pueden traer mensajes importantes, recordándote que hemos estado en todo tipo de niveles de frecuencia, en todo tipo de dimensiones. Ya, eso ya lo hemos experimentado. Eh, este tema es muy interesante, da para mucho, pero ya saben que no me gusta mucho extenderme. Creo que les he dado mayormente todo. Ábranse a sus guías, den gracias, como dice el muchacho, digan, quiero hablar con ustedes. Trabajen en procesos como la meditación o los 5 minutos antes del sueño, en preparar sus sueños, en armonizarse. Intenten estar en armonía. Ese se me hace que es el mensaje trascendental de sus guías. Acepten y enamórense de la armonía es la paz es el amor, el amor es la tranquilidad mueve al universo. No es cierto, con todo respeto, para quienes dicen que el universo es caos y que el universo tiende al caos. Es su opinión, por suerte, gracias al Creador, no es la verdad. El universo tiende al amor, el universo tiende a la paz, va del caos a la armonía. Va de la entropía a la armonía, así tal cual, ese es el camino. Y entonces uno es un mensaje de sus guías que están en civilizaciones más avanzadas, como los más avanzados me refiero, que ya evolucionaron, ya pasaron por este tipo de caos que tenemos aquí en la Tierra, ya pasaron por las guerras. Hablo de los Urma, los Avianos, los Pleiadianos, ellos ya pasaron por todo eso. Por eso ellos comparten el mensaje de ya no te pelees, ya no te dividas, ya no aceptes las guerras como normal, ya no aceptes la ira, la violencia, el enojo, la separación, la envidia, ya no las aceptes. Son emociones en tu mente de una densidad baja que se tiene aquí en esta tierra. ¿Ok? No que eso, insisto, densidad baja y densidad alta no significa malo y bueno, significa diferente, pero ya llevamos miles de años queriendo evolucionar como humanidad y lo que nos toca es este cambio que nos va a llevar a armonizarnos entre nosotros mismos y a armonizarnos con la Tierra para un ascenso vibracional de este planeta. Ese siento que es el mensaje y otros mensajes personales de cada quien, personales, como ese para mí, tranquilo, tranquilo, es un mensaje para mí. Y así ustedes pueden tener muchísimos mensajes. Les pueden invitar a que lo recuerden, como los mensajes que yo tuve en las experiencias con los avianos azules de pequeño en sueños, que yo me iba con ellos al espacio y el mensaje constante era, recuérdanos, recuérdanos, tú eres un aviano y soy una
señor Aviano, no soy un señor Aviano, soy femenino Aviano. Tú eres un Aviano, tú eres parte de nosotros, recuérdanos. Ese era el mensaje, ese era el mensaje. Aparte también igual, un mensaje de paz y de tranquilidad. Por eso cuando yo escucho en otros videos, y un video que he hecho pared, de que un creador dice que los aviones azules son demonios, pues esa será tu experiencia, no sé qué viste, no sé qué sentiste, no es la mía, entonces yo no lo puedo validar. Y entonces yo lo sé que mi verdad es que allá afuera hay todo un sistema de soporte de guías y ángeles que están para apoyarte, están a tu servicio, están a tu disposición. No te van a solucionar tu vida, no te van a dar los números de la lotería, no te van a hacer que obtengas el trabajo, ni que la persona que tú estés interesado se enamore de ti. No, eso es otra cosa que no tiene que ver con tus guías y con tus ángeles. Lo que van a hacer es armonizarte, guiarte y apoyarte, que tú logres tus objetivos en esta vida. Ojalá te haya gustado. Si todo está bien, si hay una charla, nos vemos el lunes, ya saben cómo funciona. Si no, de seguro, aquí el 27 de junio, próximo viernes, aquí estaremos, si todo está bien. Muchas gracias, muchísimas gracias por la gentileza de tu atención. Que tengas un excelente día y fin de semana. Gracias. Gracias por llegar a esta parte del video. Esta es mi parte favorita. Aquí es donde te sugiero que descubras quién eres. No eres lo que te han forzado a creer, eres este ser increíble sin límites que tiene vida eterna, fortaleza asombrosa, sabiduría infinita y un corazón grande y hermoso. Todos tus límites siempre serán autoimpuestos. Tu mejor versión en esta realidad está dentro de ti. Tu única misión en esta vida es convertirte en una luz de amor para servir a otros. Esta versión está lista para ser descubierta hoy. ¿Cómo descubres quién eres realmente? El proceso de descubrimiento es personal. Nadie puede hacerlo por ti. Habla con el universo y pregunta: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A qué vine a este mundo? Comenzarás a recibir señales y pistas. Notarás cómo tus ideas sobre esta realidad comienzan a cambiar. No más jerarquías, no más competencia, no más quejas, no más dependencia de los demás. Descubrir quién eres significa tu liberación. Tus límites autoimpuestos caerán y estarás listo para entender esta realidad, pero debes ser paciente para permitir que los demás despierten a su tiempo por su propia voluntad. Eso hará muy pronto, lo verás, y eso nos llevará a un nuevo mundo. A medida que trabajas hacia tu mejor versión, notarás cómo las viejas emociones ya no te sirven. El odio, el miedo, la rabia, el orgullo, la lujuria, la envidia, la violencia, el juicio de los demás y otras emociones desaparecerán de tu mente y de tu corazón. Entenderás que esas emociones solo sirven a tu mente egoica y no a ti. Por favor, intenta ser comprensivo con los demás que no piensan o sienten como tú. Todos tienen un proceso, nadie tiene la razón y está bien o mal, todos somos diferentes. No te preocupes tanto por tener la razón, siempre. No permitas que el orgullo te impida reparar las cosas con tus amigos y familiares. Es muy importante que disfrutes esta vida con tus seres queridos. Trabaja para reparar las cosas con ellos y deja que los otros decidan. Muchas gracias por ver este video. Por favor, compártelo, da like y suscríbete. Si tienes algún comentario o sugerencia, por favor usa la sección de comentarios. Para dudas, colaboraciones y si deseas aparecer en el programa, escríbeme a hey@elshowdealex.tv. Gracias de nuevo. Por favor, no olvides visitar nuestro sitio web www.elshowdealex.tv. Al darme tu tiempo, me honras. Que tengas un gran día.